Livo, pues me encontré a Livo igual. Livo se ha caído 2 veces por la escalera subiendo para casa de Ana y está media machucadita también. Pero me dijo, pastor, yo no sé cómo, pero el domingo yo voy para Emanuel. Eso es fe. Eso es fe. Eso nos coge a nosotros y nos eleva. Doy gracias a Dios, ¿verdad? Por cada uno de ustedes que ha sacado del tiempo para venir esta noche. Esta noche vamos a escuchar un testimonio que trastoca nuestra alma. Un hombre joven. Yo conozco a Radamés hace más de 40 años. Un hombre sencillo. Mi juventud y la de Radamés fue casi junta. Recuerdo maldades, recuerdo matutino, recuerdo cuántas experiencias que marcaron nuestra vida juntos. Y ustedes van a escuchar un testimonio muy fuerte. Él estuvo en Nueva Vida y ha estado en diferentes foros porque el testimonio de Radamés tiene una trascendencia para el momento en que vivimos con la situación, ¿verdad?, de la incidencia del suicidio en nuestra isla y en el mundo. Y usted va a ver cómo Dios trabajó con él. Y cuando Juanita me dijo, pastor, yo no voy a poder estar, me acordé de Radamés. Yo dije, Radamés habíamos estado hablando y le dije, Radamés, ¿puedes estar el lunes? Creo que fue que hablamos Juanita y yo. ¿Puedes estar el jueves? Y me dice, pues mira, no tengo compromiso. Perfecto, para que estés con nosotros y podamos escuchar tu testimonio. Yo me gozo porque Luz Elisa está todavía en Estados Unidos y un día me mandó un mensaje efusivo. Pastor, mire, y me mandó hasta la grabación de Nueva Vida, de la entrevista a Radamés. Mire este muchacho que Dios está usando y Nueva Vida lo dio. Yo le contesto, ese es mi hermano, Radamés y yo somos uno. Y estar, ¿verdad?, hoy aquí va a ser un privilegio para nosotros. Quiero que inclines tu rostro, quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hermosa noche te honramos, te bendecimos y te glorificamos. Te damos gracias por poner en nosotros el querer como el hacer. Padre, somos inmerecedores de tanta bendición. Una salvación pagada a precio de la sangre de tu Hijo amado Jesús. El que más o el que menos, Señor, ha comido hoy por lo menos 2 veces la ropa que llevamos puesta. Llegamos aquí en automóviles, nos bañamos con agua caliente. Señor, podemos abrir la llave y sale agua. En Irán no hay agua en la llave y no hay esperanza porque los ríos se secaron, los lagos se secaron y nosotros tenemos agua y nos podemos bañar, podemos disfrutar de una comida, podemos usar un teléfono y llamar. Señor, cuántas bendiciones a ti te place regalarnos. Y no es porque lo merezcamos, Señor, es simple y sencillamente por tu gracia. Mira a los enfermos, pon tu mano de salud sobre todos y cada uno de los enfermos. Nuestra amada hermana Mel, Señor, seguimos orando por Fide, por Juan Pizarro, seguimos orando por nuestra hermana Juanita Neris, orando, Señor, por todas las peticiones que mencionamos ahorita, que tú pongas tu mano, Señor, de una manera especial. Gracias, Padre, por el privilegio que nos da de tener a Ita con nosotros. Gracias porque estuvo, Señor, enferma, muy delicada. Sin embargo, tú tuviste, Señor, misericordia y la traes aquí a tu casa. Señor, esta noche tenemos el privilegio de tener un amigo, un hermano, un hombre, Señor, que amo desde que tengo memoria, amo a Radamés. Y hoy, Señor, Radamés en su sencillez va a estar con nosotros hablándonos de lo que Dios hizo con él, sabiendo de que todavía hay esperanza porque el tiempo de los milagros no ha terminado. Gracias, Señor, por esta noche, por todo lo que pones en nosotros. Te entregamos todo lo que somos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y recibimos por aquí a Radamés Garay, Negrón. Aleluya. Pasa por acá, Rada. No pidió vuelta, fíjese. No pidió vuelta, eso es bueno.
Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Mi nombre es Radamés Garay Rodríguez, como dijera el pastor. Pertenezco a la Iglesia Discípulos de Cristo en Cerro Gordo, Bayamón. Mi esposa se llama María Judith. Tengo un hijo, se llama Alexander, y mi hija Abigail, y un nieto precioso que, que apenas tiene 1 año y llegó a comernos los dulces. ¿Cuántos son abuelos? Eso es otra cosa. Eso no tiene explicación. Y los jóvenes que están por aquí, cuando ustedes lleguen a ese nivel, se van a acordar de este día y de estas palabras. Porque ser abuelo es maravilloso, es espectacular. Yo quiero, jóvenes, que me acompañen y vayan conmigo al libro de Daniel. Daniel capítulo 4, versículo 2. Daniel capítulo 4, versículo 2. Y cuando tengan, pueden decir amén. Daniel capítulo 4, versículo 2. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Vamos a repetirlo nuevamente. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Y de eso precisamente quiero compartir con ustedes en esta noche. Yo nací, me crié en la Iglesia Universal de Jesucristo de las 400, por eso el pastor dice que me conoce desde 40 años, es más de 40 años. Más de 40 años que tengo una relación de amistad con él y con su familia. Y para mí fue una bendición crecer en esa iglesia. Cuando yo tenía 6 meses de edad, sufrí un trauma craneal, me caigo al piso, sufrí un trauma craneal como producto de esa caída. Y 6 meses posterior a ese accidente, es decir, cuando yo tenía mi primer año, aparecen en mí las primeras manifestaciones de lo que fue una convulsión de epilepsia. Los médicos hicieron estudios, comenzaron a investigar y en efecto dieron con el diagnóstico de que aquellas convulsiones que se habían expresado en mi cuerpo era producto de lo que hoy en día se conoce como epilepsia. La vida fue caminando, los años fueron pasando y las convulsiones se fueron manifestando cada día más en mi vida. Pude estudiar, pasé la escuela elemental, la escuela superior, la escuela intermedia. Pude estudiar, pero las convulsiones nunca cesaron, siempre estuvieron ahí. Llegó el momento de graduarme de escuela superior, pude entrar a la universidad. Aún con todas estas convulsiones, pude entrar a la universidad y estudiar. Me gradué como tecnólogo radiológico. Pero eso no, el hecho de tener la condición de epilepsia no me limitó a que yo pudiera alcanzar esos sueños y esas metas que yo siempre me propuse y lo pude alcanzar para la gloria de Dios. Una vez terminado mi trabajo aquí en Puerto Rico, llegó un momento de que se me abrió puertas para irme a Estados Unidos, al estado de Texas, y ahí tuve la oportunidad de trabajar en una base militar, la base militar de Fort Hood, que es la base militar más grande que tiene los Estados Unidos. Y allí trabajé por muchos años. Llegó un momento en que aparecieron en mi cuerpo no 4 convulsiones, no 3, no 1, sino 15 convulsiones mensuales. Y dado a que estaba teniendo muchas convulsiones en el departamento de radiología, los mismos supervisores decidieron enviarme a buscar un retiro médico y trabajaron ellos para que así fuera, para que yo pudiera recibir un retiro médico y prácticamente dejar de trabajar en la base, porque ellos entendían que 15 convulsiones eran demasiado. Llego a Puerto Rico, busco asistencia de los neurólogos. Este neurólogo empieza a tratarme y el neurólogo que me estaba tratando, al ver que los medicamentos no causaban efecto y yo seguía convulsionando, decide enviarme a otro neurólogo
para que el segundo neurólogo me diera una segunda opinión. Este neurólogo me atiende y me dice, mira, vamos a darte este medicamento es nuevo, acaba de llegar al mercado y yo creo que con este medicamento podemos reducir la cantidad de convulsiones que tú estás teniendo mensuales. Nada, las cosas seguían pasando, las convulsiones no se detenían y este doctor me dice, mira, Radamés, a Puerto Rico ha llegado una nueva cirugía y tenemos un cirujano muy particular que hizo la práctica en Estados Unidos y decidió localizarse nuevamente en Puerto Rico para servirle a su país. Y en Puerto Rico, en este hospital, están haciendo esta cirugía que es una lobectomía. Es una operación que se hace para poder remover ese foco epileptogénico que le provocan estas convulsiones a pacientes como yo, que hasta ese momento no habían sido, los medicamentos no habían logrado controlar tantas convulsiones. De hecho, la ciencia dice que para el 70% de los pacientes que padecen de epilepsia, los medicamentos pueden tener la virtud de poder controlar las convulsiones de estos pacientes y los pacientes pueden tener una vida plena con el tratamiento adecuado. En el caso mío no se dio eso. No se dio eso porque yo tenía un tipo de epilepsia que era resistente al fármaco. Y él me dice, pues vamos a someter esta cirugía. Estábamos en plena pandemia, esto fue para marzo del 2020. Decido someterme a la cirugía, pero previo a eso, ellos me hicieron una serie de estudios para ver si en efecto yo era un candidato perfecto o viable para la cirugía que me iba a someter, porque no era una cirugía de que vamos a extirparte una uña, te vamos a sacar un pedazo del cerebro para poder eliminar ese foco que te provoca tantas convulsiones mensuales. Cuando llegan los laboratorios y llegan los resultados, el doctor me llama y yo le pregunto, doctor, ¿qué es lo que dicen los laboratorios? Él me dice, te voy a dar la noticia que tenemos buena noticia, y es que el porciento de que todo salga bien es un 80%, y tenemos un 15% de que cosas puedan pasar. Y hay un 5% que lo dejamos en el margen oculto. Yo dije, cuando tú sopesas un 80% de que todo va a salir bien, tú no lo piensas dos veces. Hablé con mi esposa, hablé con mi familia y todos en conjunto decidimos, vamos a someternos a la cirugía. Me sometí a la cirugía fue todo un éxito para la gloria de Dios. Yo no he vuelto a convulsar, Dios ha sido maravilloso. Pero 9 meses después de aquella cirugía, aparecieron en mí una serie de síntomas que no era común en mí, no eran típicas en mi cuerpo. Síntomas como depresión, ansiedad, tristeza, llanto profundo, aislamiento. Todos estos síntomas yo empecé a experimentarlo 9 meses después de que me sometieran a esta cirugía. Un domingo, experimentando yo todo esto, a todo esto yo estaba experimentando todos estos síntomas, pero yo no quería decirle nada ni a mi esposa ni a mis hijos, porque crecí con la mentalidad de que los hombres no lloran, de que los hombres muchas veces tenemos que reprimir nuestras emociones y no mostrar lo que nos está pasando por aquello de no preocupar a nuestras esposas o a nuestros hijos. Y yo no quería ni preocupar a mi esposa ni preocupar a mis hijos. Estaba lidiando con todo esto en silencio. Un domingo por la mañana, mientras había terminado de arreglarme para ir para la iglesia, estoy en la cocina, tomo la cuchilla, tomo las pastillas que me estaban dando para poder dormir, y voy al laundry y tomo la soga, le pongo una bolsa y me voy al culto, me voy a la iglesia. Allí me gocé el culto devocional, participé con los hermanos, escuché a la pastora predicar, y fue una experiencia maravillosa la que tuve esa mañana. Cuando
se acabó el culto, salgo, abrazo a los hermanos, nos abrazamos, platiqué con ellos un rato, pero me muevo hacia el estacionamiento y voy en dirección a mi automóvil, me monto en mi automóvil y comienzo a transitar por diferentes lugares de Bayamón, tratando de llevar a cabo ese plan que ya estaba cuajándose en mi mente. Llegó un momento que encontré un lugar apropiado, estacioné mi automóvil, saco la cuchilla, saco las pastillas, saco la soga. Y cuando digo la soga, yo fui Boy Scout y de nudos yo sé. Hice un nudo como los que me enseñaron a hacer en los Boy Scouts. Me armé de valor y me tiré al cara. Previo a eso me tomé todas las pastillas que tenía y me tiré al cara. Yo no recuerdo después de lo que pasó, yo no recuerdo. Si yo recuerdo la presión y cómo mi garganta se laceró como producto de la presión que aquella soga ejerció sobre mi cuello. No recuerdo más nada. Normalmente en mi iglesia los cultos terminan a la 1 de la tarde. Eran las 6 de la tarde y todavía yo no había llegado a mi casa. Mi esposa me estaba llamando al celular y yo no contestaba. Mi hijo me estaba llamando y yo no contestaba. Y entró en ello una desesperación, un pánico, porque yo no llegaba. En eso mi cuñada le dice a mi esposa, mira, yo pasé por este lugar y vi un carro que se parecía al tuyo, que era el carro que Radamés estaba conduciendo. Lo vi en tal lugar, vamos para allá a ver si en efecto es el carro tuyo y a ver qué está pasando. Se montan en el carro de mi cuñada, mi hijo nos acompaña y llegan hasta ese lugar. Y cuando llegan a ese lugar encuentran ese cuerpo moribundo. Fueron ellos los responsables de tener que lidiar con todo lo que eso implicaba. Use usted su imaginación. Ellos llaman al 911, el 911 llega hasta allí, al lugar, me llevan al Hospital Regional de Bayamón, allí me hacen un lavado de estómago, me tienen en observación y al día siguiente me transportan a otro hospital de salud mental. Ahí estuve hospitalizado 2 semanas. Fueron 2 semanas difíciles. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de estar en un hospital de salud mental. Fue difícil, pero fue necesario. Fue necesario. Gracias a que me llevaron allí, a ese lugar, los médicos pudieron dar con la razón del por qué yo había caído en ese estado de depresión y con aquellos síntomas que yo le estuve diciendo anteriormente, porque mi médico primario, mi neurólogo, yo le decía, mira, he perdido peso, yo pesaba 140 libras y llegó un momento en que estaba pesando 90 libras. Y yo le decía, me está pasando esto, y ellos me decían, no te preocupes, que esto lo vamos a solucionar, te voy a dar esta vitamina, te voy a enviarle a hacer estos análisis, y nada, todo salía positivo, o sea, negativo, que no había nada pasando dentro de mi sistema. Y sin embargo, cuando caigo en aquel hospital, que los psiquiatras empiezan a hablar, ellos me preguntan y yo respondo, ellos me hacen otra pregunta y de esa pregunta sale otra respuesta. Ellos llegaron a la conclusión de que la razón por la cual yo había caído en ese estado de depresión, de ansiedad, de tristeza profunda, de llanto y de aislamiento fue por los efectos secundarios que provocó en mi cuerpo el haberme sometido a aquella operación. Si aquí hay alguien que padece de la condición de epilepsia, yo no quiero decirle a usted bajo ninguna circunstancia, óigame, no se opere, seré responsable de mi parte llevar un mensaje de esa forma, porque la operación es una operación que tiene sus virtudes, es una operación que para mí funcionó. No obstante, tuvo sus consecuencias, tuvo sus efectos secundarios, como puede tener los efectos secundarios cuando usted se somete a cualquier operación, que los médicos le dicen, mira, te vamos a someter a esta operación, pero puede ser que te pase esto
o esto. Y usted decide si se opera o no se opera. Dios fue tan maravilloso que después de haber caído en aquel hospital, pasa el tiempo, y para verano del 2024, mi cuerpo comienza a cambiar. Yo comienzo a sentir recuperación de parte de Dios. Yo comienzo a sentir, como dice la palabra, virtud de parte de Dios sobre mi cuerpo. Y ya yo no pesaba 90 libras, yo pesaba 94. Y llegó un momento que yo pesaba 96 y mi esposa comprándome Ensure. ¿Cuántos de ustedes toman Ensure? Y ella decía, pero si te estoy dando Ensure, estás comiendo. ¿Cómo es posible que aún tú no estés alcanzando el peso que tú tenías antes? Pero ella veía que estaba recuperándome. Y a todo esto llegó un momento que yo no podía usar la ropa que usaba antes porque la ropa no me servía. Hubo un momento dado en que mi esposa me tuvo que comprar ropa para yo poder salir de casa, para yo poder ir a la iglesia. En una tienda de al por mayor que venden por ahí en el departamento de niños. No, así era. El departamento de niños para yo poder salir de casa. Recuerdo que esta hermana en la iglesia, cuando era un ujier, ella era un ujier, ella me decía, una vez me dijo, Radamés, cada vez que tú vienes a la iglesia, yo veo a un ángel posando su mano sobre tu cabeza. Y yo lo veo que baja, desciende y como que roza tu cuerpo, como que acaricia tu cuerpo. Ella no me dijo esto hasta que el libro salió. Y yo pude entender que desde ese momento fue cuando Dios comenzó a dar virtud, a dar sanidad y a restaurar mi cuerpo, a tal grado que yo llegué a pesar 150 libras. Y estoy pesando actualmente 150 libras. ¿No le parece? Pues peso 150 libras. ¿Ok? En comparación con lo que pesaba antes de 90 libras, Dios hizo una obra maravillosa en mí. Cuando yo estaba pasando en todo este proceso, hubo ocasiones que hermanos de la iglesia me llamaban por las mañanas y me decían, Radamés, no pierdas la fe, no pierdas la esperanza. Estamos orando por ti, estamos orando por tu familia, para que Dios haga una obra maravillosa en tu vida y para que Dios pueda levantarte y tú puedas hacer el Radamés que eras antes o aún mejor. Y lo creo por fe y estamos orando y estoy orando para que así sea. Me enviaban mensajes que encontraban en las redes sociales donde afirmaban y decían, mira, no pierdas la esperanza, no pierdas la fe. Y yo quiero compartir con ustedes rápidamente aquí un fragmento de lo que se escribe aquí en este libro y de las cosas que estas personas me enviaban mientras yo estaba pasando por todo este proceso. Esta persona encontró esto en las redes sociales que dice de esta manera. Dice, nadie te preparó para lo que ibas a vivir. De pronto las cosas pasaron y cuando volteaste ya estabas ahí atravesando tus momentos más difíciles. Algunos días con ansiedad, otros con tristezas y otros llorando en silencio. Pero mírate, aquí estás. Aquí estás y lo sigues intentando a pesar de todas las batallas que has estado librando y ganando en silencio. Sabes, te admiro por seguir adelante, sobre todo en esos días en los que no encontrabas salida. Te miro por las batallas, por esa batalla que solo tú conoces. Sé amable contigo, nunca te des por vencido y confía en que, por más oscuro que todo parezca, todo saldrá bien. Gracias por enviarme ese mensaje que decía, los momentos no vienen para quedarse, sino para enseñarnos a ser más fuertes cuando se marchan. Aquí hay una parte cuando ella dice, te envío un abrazo. Ese tipo de abrazo que solo tú conoces.
Y cuando yo leí ese fragmento, esa fracción de ese poema que ella me envió, te envío este abrazo, ese abrazo que solo tú sabes dar cuando no hay palabras que expresar. ¿Alguna vez usted ha sentido ese abrazo de esa persona que está al lado suyo, de ese hermano o de esa hermana que viene a esta comunidad de fe y que tal vez no tiene un ministerio grande, tal vez no es un líder con título grande dentro de esta iglesia, pero tiene esa particularidad de cuando se acerca a usted los domingos o los jueves o los días que usted tiene culto, o cuando lo ve usted donde quiera que lo vea, en el mall, en la oficina del médico, le da ese abrazo tan distintivo que solamente esa persona lo sabe dar y que solamente usted lo puede recibir de la forma en que esa persona lo da. Son abrazos que no dicen mucho, pero que en el silencio te están diciendo, óyeme, estoy orando por ti. Óyeme, estoy contigo. Óyeme, no estás sola, no estoy solo. Óyeme, tú eres especial para mí y para mi familia. Óyeme, te amo. Llámame cuando me necesites. En el momento en que me necesites, mi teléfono está a tu disposición. Llámame. Todas esas cosas yo las sentía a través de los abrazos que los hermanos de la iglesia me daban cuando yo iba a la iglesia, mientras yo estaba en ese proceso de recuperación. Aquí hay un fragmento, una palabra que dice, óyeme, sé amable contigo. Sé amable contigo y perdónate. Yo tuve que aprender a perdonarme. Y esto me lo enseñó un pastor. El pastor que escribió el prólogo de este libro. Él me decía, perdónate, Radamés, porque el enemigo va a querer zarandearte. El enemigo va a querer poner en tu pensamiento y en tu mente una serie de cosas que no vienen de Dios y no son de Dios. Y así fue, porque de hecho, cuando aquello ocurrió, cuando yo intenté quitarme la vida y cuando yo salí del hospital, que yo llego a casa, 2 semanas después de haber salido del hospital, llego a casa, las cosas no fueron las mismas. La relación entre mi esposa y yo se laceró. La relación entre mi hijo y yo se laceró. Se laceró la relación que tenía con mi hija. Y a pesar de que ellos nunca dejaron de acompañarme en el proceso, ellos nunca dejaron de llevarme a las citas médicas, ellos nunca dejaron de, como esposa y como hijos, velar por mí y por mi seguridad. Había esa distancia, ese dolor, ese resentimiento en el corazón, porque ellos decían, yo no puedo pensar, yo no puedo creer que tú hayas hecho una cosa como la que tú hiciste. Yo no puedo pensar, no puedo creer que un líder como tú, que predica la palabra, que es maestro de la palabra, que nos ha enseñado a nosotros el amor a Dios, tú hayas hecho lo que tú hiciste. Fueron confrontamientos difíciles, pero que fueron necesarios. Oiga, hay conversaciones puntuales entre familias que tienen que darse y no se pueden postergar. Yo no sé si tú entiendes lo que estoy hablando. Hay conversaciones que no se pueden postergar. Yo las estuve postergando porque me daba vergüenza tener que enfrentar a mi hijo, tener que enfrentar a mi hija, tener que enfrentar a mi esposa y hablar de ese tema. Ahí me tomó 3 años poder sentarme con mi hijo, con mi esposa y con mi hija, para que ellos me dijeran, ¿qué pasó ese día? Díganme ustedes qué es lo que ha pasado por su mente y por su corazón durante todos estos años. Sean francos conmigo. Sean francos conmigo. Y yo tuve que aprender a perdonarme por todo esto, porque el enemigo me decía, oye, ¿y tú crees que esta gente en la iglesia, después que tú hiciste lo que hiciste, te van a respetar de la forma en que te respetaban antes? ¿Y tú piensas que esa gente te van a amar de la forma en que te amaban antes? ¿Y tú crees que esa gente te van a dar a ti el espacio que una vez tú tuviste como líder, te lo van a volver a dar? Todas esas cosas pasaban por mi mente. Y aquel pastor me pastoreó, valga la redundancia. Me pastoreó, ministró mi vida y estuvo velando en todo tiempo y me decía, Radamés, comienza a trabajar en ese proceso de sanidad. Deja que Dios obre en tu corazón. Deja que esos pensamientos salgan fuera. Dios entiende todas las cosas.
Dios conoce tu corazón. Dios sabe que esto no fue un acto deliberado. Esto fue un resultado de una condición de salud que afligió tu cuerpo, que afligió tu mente, como resultado de aquella cirugía. Si tú en esta mañana estás pasando por alguna situación de enfermedad que esté afectando tu mente, que esté afectando tu corazón, que esté afectando tu salud emocional, óyeme, no te sientas culpable. Óyeme, ponlo en las manos de Dios. Él conoce tu situación, Él conoce tu estado. Y Dios siguió obrando en mí. En días pasados, hermano, mientras esos pensamientos pasaban en mí, Dios fue tan grande que aquellos pensamientos que abordaban mi mente constantemente, pensando de que esta persona ya no, tal vez no me iba a respetar, que tal vez no me iban a mirar como antes, que tal vez yo no iba a tener espacio en mi iglesia para poder trabajar como maestro como antes lo hacía. Dios se encargó de que eso no fuera así. Óigame, me llamaron hace poco de la iglesia, el comité de nominaciones, y me pregunta: Radames, te estamos considerando para que tú vuelvas a dar clase una vez más, porque entendemos que tu lugar está aquí, porque entendemos que tu espacio está aquí y tus estudiantes te están esperando. Ellos nunca dejaron de verte como tu maestro, como su maestro, y para ellos tú eres especial. Y para la gloria de Dios, hermanos, yo empecé el mes pasado a dar clase en la iglesia. Eso lo hace Dios. Yo me preparé, yo estudié en la Universidad Teológica del Caribe, hice mi bachillerato en educación cristiana, y no hay cosa que yo ame más que poder enseñar la palabra, que poder exponer la palabra. Pero el enemigo me ponía esos pensamientos y yo pensaba que yo no iba a volver a hacer eso. Un domingo por la mañana, mi hija se me acerca y mi hija me dice: papi, anoche estábamos leyendo la Biblia, Marcos y yo, y estábamos estudiando este capítulo, y hubo cosas que no las entendíamos. Hubo cosas que no las entendíamos, y me gustaría que tú te tomes tu tiempo, te metas a tu biblioteca, saque los libros, saque la Biblia, saque tus libros de referencia, tu concordancia, todos esos libros que tú tienes para estudiar y que tú uses constantemente cuando vas a hacer un estudio bíblico, para que me aclares esta duda y yo pueda entender, nosotros podamos entender qué es lo que quiere decir esto y qué es lo que el autor quería decir cuando dijo esto. Me tomé mi tiempo, pasó una semana, y como semana y media después me meto a la oficina y me metí motivado y contento, de que iba a volver a hacer lo que antes yo no podía hacer, porque llegó un momento dado en que yo no podía acercarme a la Sagrada Escritura y poder comprender lo que estaba leyendo. Tanto fue el daño que me provocó aquel acto de la presión que produjo la soga en mi garganta y en mi cuello, que hubo un momento dado que yo no podía entender lo que estaba leyendo. No podía ver una película y poder entender la trama de lo que estaba pasando. Pero cuán maravilloso fue Dios cuando esa mañana yo estaba en la oficina y saco la Biblia y empiezo a leer y me di cuenta que podía no solamente leer, sino que también podía entender lo que estaba leyendo. Y yo decía: Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque siento que he vuelto a ser yo. Siento, Señor, que eres tú ministrando a mi vida y restaurándome al grado, Señor, de lo que yo era antes. Y empecé a escribir y empecé a anotar. Y estaba tan gozoso esa tarde que comentaba a mi esposa, compartía con mi esposa la experiencia de cómo Dios había ministrado mi vida esa mañana, y ese día, y las cosas que había aprendido y lo que le iba a enseñar a mi hija y a su esposo ese viernes de esa semana. Finalmente llegó el día pautado, en la casa de ella pudimos compartir, la enseñanza se pudo dar, pudieron aprender. Fue una dinámica de enseñanza y aprendizaje, y fue maravilloso. Allí lloramos, nos abrazamos, hubo sanidad y Dios se manifestó de una forma especial. Testifico esto porque Dios es grande, porque Dios es maravilloso y porque toda la gloria es para Él. Y yo no tengo forma de poder agradecerle a Dios todo lo que Él ha hecho en mi vida desde aquel momento hasta el día de hoy. Y por eso yo le doy las gracias.
Y por eso le doy la gloria y por eso le doy la honra. Porque yo sé que aunque todavía Dios no ha terminado conmigo y todavía tiene mucho que hacer, eso dice mi esposa, tiene mucho que hacer, yo sé que Dios va a terminar en su momento conmigo. Por eso yo quiero compartir con ustedes. Me voy a atrever, hermanos, me voy a atrever a hacer algo que hace años que yo no lo hago. Particularmente desde aquel momento, desde aquel incidente, mis cuerdas vocales no fueron las mismas, ni mi voz. Pero quiero cantar, porque yo antes cantaba y también esa era una de mis pasiones, el poder cantar. Y como agradecimiento, quiero cantar esta alabanza en esta noche para la gloria de Dios. Esta alabanza yo la conocí por primera vez en Texas, mientras me congregaba allá en Texas con unos hermanos, y cuando la escuché la hice mía y la hice pertinente a la realidad que tuve que vivir. Por favor, técnicos, láncenla, por favor. Volumen. Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbando de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo, el agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me diste la esperanza, y desde aquel momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Vive Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta noche? Vive Jesús. Las veces que las pruebas se puso en mi camino, en vez de ser derrotas, han sido bendición. Pues ni por un instante tú me has dejado solo, sino tus bellas manos han sido mi sostén. Permite que mi vida se cruce en tu camino, que dentro de mi alma presente
siempre estén tus múltiples favores y tu misericordia, y aún sin merecerla han sido para mí agradecimiento. Hay en mi corazón canto de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado, y en agradecimiento, le sirvo a mi Señor. Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es grande. Dios es maravilloso. Dios es maravilloso. Estaba yo hace 2 semanas atrás. Esta familia vino de Texas y me invitaron a la casa de su familia a comer porque me querían ver. Y yo empecé a contar el testimonio de lo que Dios había hecho en mi vida. Y empezamos a comer y a compartir. Y de momento este hermano, Anthony, saca la guitarra. Este hermano estuvo conmigo en Texas y fue guitarrista de la iglesia a la cual yo pertenecía. Y él dice: Radamés, vamos a cantar aquí, vamos a hacer un matutino, vamos a hacer un bembé, como aquellos que hacíamos en Texas. Y yo le digo: Anthony, yo no canto. Y me dice: no, yo sé que tú puedes cantar. Yo sé que tú puedes cantar. Y Dios fue tan maravilloso que me permitió cantar una alabanza, otro corito, 2 coritos, 3 coritos. Y yo dice: Anthony, ¿puedo cantar? Anthony, ¿puedo cantar? Dios es grande. Anthony, ¿puedo cantar? Y él me dice: eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Así que no escondas ese talento. No escondas lo que Dios ha puesto en tus manos. No escondas lo que Dios ha puesto en tus manos. Déjate usar para la gloria de Dios. Y desde entonces, cada vez que salgo, intento, pero trato. Y cada día me siento mejor. Y cada día me siento distinto. Y cada día le doy la gloria a Dios. Porque esto lo hace Él. Esto lo hace Él. El lunes pasado estuve en esta emisora, en Aguas Buenas, me estaban entrevistando. Y esta persona, que se llama Fernán lo conocen como el doctor de la radio. Y de momento él me dice: fíjate, Radamés, yo te estoy escuchando. Y es irónico que una persona que le sirve a Dios desde su juventud, es una persona como tú, que estuvo toda su vida en el evangelio, aún en su etapa adulta, haya llegado a este punto de inflexión a cometer un acto como el que tú cometiste. ¿Cómo tú explicas esto? ¿Cómo te explicas que este hombre de fe haya tenido que pasar por una situación tan difícil como la que tú me estás narrando en esta mañana? Yo lo miro y le digo: ¿sabes qué? La Biblia está plagada y está llena de hombres y mujeres de Dios que tuvieron que pasar por momentos difíciles, y que no fue la excepción, que a pesar de que amaban a Dios, que a pesar de que Dios los usaba, tuvieron que pasar por situaciones como la que yo estoy pasando y como la que tal vez otras personas en el día de hoy están pasando. La Biblia dice que en un momento dado el profeta Elías le dijo a Dios: quiero morirme. El profeta David
también pasó por momentos adversos. El apóstol Pablo. La Biblia nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Jehová. Óyeme, tu situación en esta noche, Dios la conoce. Tu situación en esta noche está puesta en las manos de Dios. Tu situación en esta noche tiene fecha de expiración. Dios tiene en la agenda de Dios, Dios tiene un día específico para esa situación que tú tienes, para que caduque. Para que caduque en el tiempo de Dios. No pierdas la fe, no pierdas la esperanza. A mí me tomó 4 años poder recibir sanidad de parte de Dios, poder recibir restauración, poder estar en el estado en que usted me ve esta noche. Yo no estuve así. Esta persona que usted ve no fue la persona que fue 4 años atrás. Sin embargo, yo me siento hoy mejor. Me siento renovado, me siento nuevo. Porque cuando Dios hace algo, Dios lo hace bueno. Lo hace bueno, pero bueno, bueno, bueno. Y vio Dios que hizo al hombre y vio que era bueno. Que era bueno. Ten fe, no dudes, porque el Dios que tú le sirves es un Dios grande y poderoso. Es un Dios especial. Es un Dios especial. Óyeme, las estadísticas dicen que cuando una persona intenta quitarse la vida, lo último que esa persona quiere hacer es precisamente quitarse la vida. El acto de intentarse quitarse la vida o el acto de quitarse la vida para quien así comete tal acción es un grito de desesperación. Es un grito que la persona, es un grito silencioso, que la persona lo que está diciéndole a los familiares, a los amigos y a aquellos que están alrededor, óyeme, ayúdame, ayúdame, esta carga es tan grande, es tan fuerte que yo no puedo con ella. Y pienso que no voy a salir de este abismo. ¿Usted está entendiendo lo que estoy diciendo? Eso dicen las estadísticas. Lo dice AMSCA en Puerto Rico. Lo dice el Departamento de Salud. Yo trabajo recientemente me uní, para la gloria de Dios, a trabajar con una organización que se llama Médicos del Alma. ¿Lo han escuchado? Médicos del Alma. Y estamos trabajando con esa organización. A ellos le llamó la atención mi testimonio. Escucharon mi testimonio por la radio. Y para la gloria de Dios, me invitaron a formar parte de este organismo. Estamos llevando el testimonio y estamos dándole aliento a estos padres que están pasando por momentos difíciles porque alguna vida, algún familiar, algún ser querido se privó de la vida o intentó privarse de la vida. El año pasado, permítanme buscar aquí, porque quiero ser conciso y preciso con las estadísticas. El año pasado, dice aquí que en el 2025, en Puerto Rico se quitaron la vida. Se quitaron la vida 144 personas en Puerto Rico. Una vida es mucho. Una vida es mucho. Entre el año 20 y 22, entre el año 2022 al 2025, 822 personas se quitaron la vida. Las estadísticas dicen que por cada persona que intenta quitarse la vida, hay 20 personas que lo han considerado o están coqueteando con la idea de quitarse la vida. ¿Sabe lo que esto implica? Que posiblemente usted está sentado en esta noche al lado de una persona que esté pasando por una situación tan difícil y tan adversa que esté coqueteando con la idea de privarse de la vida y usted no lo sabe y esa persona no lo ha expresado. Ore por su hermano en la fe, ore por su familia, ore por sus amistades y ore por aquellos que posiblemente hoy están pasando por momentos difíciles y permita que Dios
le saque las garras de Satanás a esa persona y se lo arrebate de tal manera que el enemigo no pueda privarlo de la vida, porque es un arma de salvación. Cuando este libro salió y las personas empezaron a leerlo, yo he estado recibiendo, hermanos, semanalmente entre 3 y 4 mensajes de testimonio todas las semanas. Personas que me escriben a mi correo electrónico, personas que me escriben a mi WhatsApp, a mi Messenger, o personas que me ven en el camino y me dicen, mira, leí el libro tuyo y fue de bendición a mi vida, porque tengo un familiar que en este momento está hospitalizado y está pasando por esa misma situación. Tuve un tío, una tía o un hermano que en su juventud pasó por este proceso y se privó de la vida. La semana pasada, yo estuve en un lugar, fui a buscar un arreglo floral para la presentación que iba a tener del libro en la librería Norberto, en Plaza Las Américas. Y la persona que me estaba haciendo el arreglo floral, cuando yo le estoy contando el testimonio, ella me dice, wow, sorprendente. Pero, ¿sabes qué? El año pasado, esa persona, ese comerciante que está ahí al frente mío, se privó de la vida. Y el año anterior, su hermano también se privó de la vida. O sea, el problema de salud mental en Puerto Rico es tan grande que se nos ha escapado de las manos a los mismos salubristas. Ora, intercede, clama a Dios por estas vidas que están pasando por estas situaciones. Las estadísticas dicen que los hombres, cuando cometen un acto de esta naturaleza, son más propensos a que esa acción se pueda llevar a cabo en su totalidad. Porque los hombres tienden a usar métodos más fuertes, más arriesgados en comparación con las mujeres. Los hombres por la naturaleza utilizan armas de fuego, usan la soga y otros métodos. Las estadísticas dicen que las mujeres son más propensas a tomar las pastillas y otros métodos. Pero sea cual sea el método que el hombre o la mujer usen para intentar privarse la vida, la verdad es que por cada persona que se pierde o que se priva de la vida en el día de hoy en nuestro Puerto Rico o fuera de nuestro país, hay otras personas a quienes Dios en este momento está rescatando de esa posibilidad y le está dando una oportunidad más. El mes pasado, y esto lo digo para la gloria a Dios, yo tuve la oportunidad de ser entrevistado el mes pasado por una periodista desde Italia, una escritora desde España y otra escritora desde México. Y yo quise prepararme, yo quise buscar información para cuando estuviera hablando con esta persona, poder hablar con prontitud, con propiedad. Y cuando voy a Google, busco Google Italia, busco Google México, Google España. Veo que las estadísticas que ellos tienen no es distinto a lo que nuestro país está experimentando. ¿Qué quiero decir? Que esto es un problema mundial, que esto es un problema no solamente de Puerto Rico, es un problema que se está dando en diferentes partes del mundo. Recargo, insisto, oremos. Oremos por aquellos a quienes Dios necesita impactar en este día, por la palabra del Evangelio, por su amor y su misericordia. Porque para Dios no hay nada, pero nada imposible. Me preguntaba a alguien, qué difícil fue para ti poder servirle a Dios, con la condición de epilepsia y con la condición de salud mental. ¿Cómo tú compaginas eso siendo maestro de la palabra? Lo cierto fue que hubo momentos,
Yo crecí en un ambiente eclesiástico, en un ambiente religioso, donde tener epilepsia era pensar que la persona que tenía la condición de epilepsia estaba endemoniado. ¿Cuántos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver o de escuchar cosas como esa? Sí. Yo, cuando era joven, yo sabía ir a diferentes iglesias a cantar o acompañar hermanos, porque había una actividad de jóvenes, y de momento caía convulsionando, me daba una convulsión, y rápidamente los hermanos sacaban la botella de aceite con la cuchara para darme aceite ungido, porque la intención más que de ungir era reprender el demonio que supuestamente se había apoderado de mí en aquel momento. En una de esas dinámicas, mis amados, recuerdo que al día siguiente yo tenía la reválida de rayos X en el centro médico, la parte práctica. La parte práctica la iba a hacer, me la habían asignado para hacer en el centro médico, donde allí me metían a una sala de radiología, me asignaban un paciente, me decían, mira, a ti te va a tocar este caso, tú lo que tienes que enseñarnos a nosotros que tú dominas esto y que tú sabes cómo sacar una radiografía de la que te vamos a asignar a este paciente. Por cuanto el día anterior yo había estado en una iglesia, me habían dado una cucharada de aceite y me habían lastimado el paladar superior. Cuando yo fui a hacer la práctica al día siguiente al centro médico y la muchacha me preguntaba, ok, yo quiero que mientras tú vayas haciendo los procesos, tú vayas diciéndome lo que tú vas haciendo, porque quiero escucharte. Y yo estaba, ahora lo que voy a hacer es el rayo central va a entrar por la parte posterior de la espalda de forma perpendicular. Y fue horrible, mis amados, fue horrible. Y fue el precio que tuve que pasar. Y viví con la mentalidad de que tenía una depresión. Hubo personas, hermanos en la fe, que me decían, ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios, ora a Dios, porque eso no es de Dios, eso no es de Dios, eso no es de Dios. Yo en mi caminar yo he aprendido a separar una cosa de la otra y a entender que aún en medio del dolor, que aún en medio de la enfermedad, que aún en medio de estos procesos como lo que yo tuve que vivir, Dios se glorifica. Y que yo puedo ir al médico, que yo puedo ir a mi neurólogo, que yo puedo ir a mi psiquiatra, a mi psicólogo y atender mi salud emocional. Y una cosa no se riñe con la otra. Y el tener que ver a un psicólogo y a un psiquiatra no se riñe con el acto, con la realidad de que yo soy un hombre que ama a Dios, que creo en su palabra y que hablo de la palabra de Dios. Hermano, y esto lo digo con mucha responsabilidad, porque muchas veces a nosotros como creyentes se nos hace fácil poder decir, oye, yo tengo cita la semana que viene con el gastroenterólogo, porque tengo unos dolores abdominales que me están matando. O tengo la cita la semana que viene con el ortopeda, porque tengo este dolor en el tobillo que no me deja caminar. Y estoy cojeando, hasta una muleta estoy usando. O tengo la semana que viene cita con el geriatra. Mano, no. Nos gozamos. Hay que ir también. Pero cuando llega el momento de decir, tengo que ir la semana que viene al doctor porque tengo cita con el psicólogo o con el psiquiatra. Eso nos cuesta. Miren, hermanos, cuando yo salí de aquel hospital, una de las cosas que mi esposa procuró fue que yo tuviera un buen tratamiento médico. Y le pidió al trabajador social, sácame a mi esposo de este lugar donde lo enviaron, porque no me gusta el trato que le están dando. No me gusta el doctor que lo está atendiendo. Y el trabajador social le dice, no te preocupes, yo te voy a enviar
para que este doctor lo atienda, que es un doctor muy humano, es un doctor muy especial. Y créeme que va a estar en buenas manos. Finalmente logramos hacer la cita con este doctor y llegué a las manos de él y empezó a tratarme. Y empezamos a tomar. Hubo un momento que yo estuve tomando 9 medicamentos de salud mental, 9 medicamentos psiquiátricos. Pero Dios fue tan maravilloso que a medida que pasó el tiempo, Él empezó a reducir las dosis. Y no solamente redujo las dosis, redujo medicamentos. Y me decía, Radamés, es uno menos. Es uno menos, gloria a Dios. Y después cuando iba a la próxima cita, me decía, vamos a intentar jugar con esto para no desestabilizarte. Vamos a bajar un poquito la dosis. Y empezó a bajarlo. Bueno, para hacerle la historia larga, corta, de 9 medicamentos que yo tomaba, los eliminó, logramos eliminarlos todos. Y para la gloria de Dios, solamente estoy tomando un medicamento. Y es para poder dormir porque mi esposa ronca y no me deja dormir. Esto no lo están grabando, ¿verdad? Yo espero que no. Yo espero que no. Mi amor, I love you. Donde quiera que estés. Te amo. Hermano, y Dios es maravilloso. Y cada vez que tengo la oportunidad de decirle a alguien, estás pasando por esta situación, te sientes así, busca ayuda profesional. Porque existe. Porque hay profesionales capacitados en el campo de la salud emocional y de la salud mental que están prestos para ayudarte, para bendecirte. Yo estoy seguro que el pastor responsablemente, si le llega algún hermano aquí a su oficina buscando asesoría pastoral y le manifiesta que estoy pasando por este proceso, yo estoy seguro que él responsablemente va a buscar la forma de canalizar y enviar a esta persona de tal manera que esta persona pueda recibir las ayudas que necesita de acuerdo a su estado de salud emocional que esté pasando en el día de hoy. Óyeme, y hacerlo no es nada malo. Y asistir allí no es nada malo. Porque Dios lo mismo te puede sanar mañana como que te puede sanar en este instante. ¿Están conmigo? Y Dios te puede sanar estando con tratamiento médico y aún asistiendo a la iglesia. Y eso no significa que tú eres menos espiritual que los demás hermanos. Bueno, yo he tenido que ser responsable y ser portavoz de este tipo de mensajes y hacerlo de esta forma, de forma responsable, porque hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI, aún impera la mentalidad de que el creyente no puede pasar por situaciones de salud emocional, de que el creyente no puede estar enfermo mentalmente. Eso es mentira del diablo. Dios es maravilloso, Dios es especial. Nosotros estamos trabajando en una campaña en este momento. La campaña lleva, dile no al suicidio y dile sí a la vida. ¿Sabe por qué? Porque tu vida es especial para Dios. Porque no fue poca cosa lo que Dios hizo contigo. Óyeme, porque Dios te ama. Y tengo que volver a enfatizar, y cualquiera sea tu situación. Esto parece que trilla. Esto parece sonar repetitivo, pero no lo es. Es que yo quiero que cuando salgas de aquí esta noche, tú salgas convencido y convencida de que el Dios que tú le sirves te ama por encima de las circunstancias que tú estés atravesando en esta noche. Cuando yo escribí este libro, cuando Dios me permitió escribir este libro se titula Detente. Yo nunca había escrito un libro. Yo lo más que había escrito fue una monografía o un ensayo cuando estudiaba en la Universidad Teológica del Caribe. Y Dios empezó a trabajar con mi vida. Eso fue en diciembre del 2024. Y yo le decía, Señor, no. Yo no voy a escribir. Yo nunca he escrito un libro. Y tú sabes lo que tú me estás pidiendo a mí. Tú me estás pidiendo a mí que todo esto que yo le estoy contando a ustedes ahora y que ahora ustedes se enteraron, yo
lo esboce. Y eso implica yo tener que hablar de cosas muy mías, muy personales, muy íntimas. Y yo no quiero hacer eso. Porque también tengo que mencionar a mi esposa, tengo que hablar de mi hijo, tengo que hablar de mi hija. Y no es justo. La insistencia de Dios fue tanta que en enero 15 del 25 del año pasado, Dios comenzó y siguió insistiendo y no pude resistirme al llamado de Dios. Y empecé a escribir, y empecé a redactar, y empecé a enviarle los borradores a la persona que me estaba editando el libro. Y era tan maravilloso porque a veces eran las 3 de la madrugada y todavía yo estaba en la cocina, sentado en la mesa, en la silla, escribiendo en el celular, y escribiendo. Y yo no tenía que forzar las palabras y no tenía que forzar las palabras ni la inspiración para yo poder escribir lo que yo quería escribir. Porque era el Espíritu Santo. Yo sentía que era el Espíritu Santo dándome palabras, como diciéndome, esto es lo que yo quiero que tú plasmes aquí en este libro. Esta experiencia, esto. Y yo podía escribir con facilidad. Y yo mismo me sorprendía de lo que Dios estaba haciendo en mi vida y con la rapidez que el libro se estaba escribiendo. El libro se escribió en mes y medio. Sí, mes y medio. Y la persona que me estaba editando el libro, una persona que lleva años trabajando en la industria, ella me decía, wow, así como dijeron ustedes, wow, Radamés, ¿tú sabes cuántos años yo llevo trabajando en esta industria? Yo me he encontrado con personas que para escribir un libro le ha tomado 10 años. A otras personas le ha tomado 6, 5, 3. Y a otras personas, estuve en Barranquita hace poco, en una feria del libro que se dio en Barranquita, y me encontré con autores que estaban allí, y cuando yo me acercaba a ellos, les decía, ¿cuánto tiempo te tomó escribir el libro? A mí me tomó 15 años, a mí me tomó 8, y a Jorge Rivera Nieves le tomó 20, escribir el libro que le está promocionando por ahí, por la radio y por la televisión. Y decía, Señor, esto es tuyo. Esto fue un milagro, no hay forma de cómo decirlo. Esto fue un milagro. Cuando llegó el momento de escribir el último capítulo, yo llamo a esta persona y le digo, Mayda, míralo, escucha lo que acabo de escribir. Este es lo último que salió de aquí. No, creo que ya tenemos el libro ya hecho. Y ella lo está escuchando y me dice, cae en el espíritu y empieza a hablar en lengua. Y me dice, mi siervo, déjalo ahí, déjalo así y no escribas más. Porque lo que escribiste escrito está. Estaba yo en la terraza, iban a ser las 3. Me levanto, voy a la cocina porque en casa yo cocino, hermano. Usted no me cree, yo cocino en casa también. Ayudo a mi esposa. ¿Cuántos hombres ayudan a su esposa? Son pocos. Levanta la mano. ¿Cuántos? Vamos para allá. Yo, cuando mi esposa es maestra, y cuando llega a casa, lo menos que yo quiero es que ella llegue y que no haya comida preparada. Y si estoy en casa, pues mire, le ayudo. Estoy allí, en la cocina preparando, y de momento siento esa voz que habla a mi corazón, y me dice, mi siervo, ¿te acuerdas cuando te dije, detente, déjalo así y no escribas más? Te dije eso, porque esa parte que todavía tú tenías para escribir, porque todo esto todavía yo sentía que me quedaba material para seguir escribiendo 4 o 5 capítulos más. Y yo sentía esa voz que me decía, esa parte que tú sentías que tenías para escribir y que yo te dije, detente. Y en obediencia no la escribiste. ¿Sabes por qué te dije detente? Porque yo quería guardar en privado esa parte que aún todavía no he logrado escribir, para guardarla y tenerla entre tú y yo, para recordarte de dónde tú saliste, a dónde tú estás y a dónde yo te llevaré. Oiga, mi hermano, y Dios no se equivocó. Y así ha sido. Y eso yo lo he visto para la gloria de Dios, lo he visto de forma especial. Dios, como decía el pastor, Dios me ha dado la oportunidad de ir a foros y poder llegar a lugares donde yo jamás pensaba
que yo iba a estar testificando las maravillas de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que Dios puede hacer contigo en esta mañana si tú te pones en las manos de Él. Créelo, créelo, porque Él es el Dios de lo imposible. Donde la ciencia termina, ahí Dios comienza, porque Él es un experto haciendo lo que la ciencia no puede hacer. Donde se ha perdido la fe y la esperanza, ahí comienza Dios a demostrarte que no todo está perdido. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Y yo le doy gloria a Dios. Y yo le doy gloria a Dios porque el solo hecho de yo estar aquí en esta noche, tantas veces que yo pasaba por aquí, por esa carretera, y nunca había entrado. Y nunca se me había dado la oportunidad. Sin embargo, esta noche estamos aquí testificando, viéndolo a ustedes, compartiendo con ustedes y testificando que como Dios no hay otro. Porque Él es único, Él es especial. Yo quiero hacer una pregunta. Yo quiero que usted se ponga de pies en este momento. Yo no sé si tú lograste llegar aquí. Porque viste las redes sociales de la iglesia y cómo el pastor le dio promoción al culto de esta noche. Y porque tal vez uno de los hermanos le dio forward a ese comunicado que llegó a su correo electrónico y llegó hasta tus manos. O porque siguió corriendo y de lugar en lugar y tú sabías que alguien aquí esta noche iba a estar testificando de cómo Dios lo cuidó y lo guardó de una muerte segura. De una muerte segura. Pero cualquiera sea tu situación, Dios tiene un plan contigo. Solamente créeles. Dios tiene un propósito con tu vida. Cuando Dios le dijo a Elías que Elías quería morirse y Dios le dijo, oye, levántate, camina, porque el largo camino te resta. Cuando yo me acerco a ese texto y yo lo miro, yo aprendí, y tantas veces que lo había visto, y tantas veces que había predicado de ese texto, y tantas veces que había enseñado de esa porción de la palabra, yo pude entender que el Señor no permitió que aquel día yo muriera. Porque pude haber muerto, pero Dios no lo permitió, porque en la agenda de Dios, Dios tenía un mensaje para mí y era, oye, levántate, camina, come, porque el largo camino te resta. Porque yo no he terminado contigo, Radamés. Porque yo tengo una obra especial contigo y tú tienes un propósito especial que cumplir a favor mío para que otras vidas puedan alcanzar a Dios a través de este testimonio que yo pondré y que he puesto en tus labios. De igual forma, eso se aplica en tu vida. Yo quiero que, si sientes que Dios te habló en esta noche y que Dios te ha ministrado, yo quiero que tú pases al frente. No temas, no temas. Yo no estoy aquí para juzgarte. Pasa al frente. ¿Dónde están los diáconos? O los ujieres. Y estas personas me ayudarán a ministrar por ti. Me ayudarán a ministrar por tu vida. En esta noche. Pasa y deja que la mano de Dios pose sobre tu vida. Que la mano de Dios se manifieste sobre tu ser. Porque Él es el Dios que hace lo imposible posible. Vive Dios. Amante Dios y Padre Celestial, Dios eterno. Padre de la gloria, Dios Todopoderoso. Gracias, Señor.
Gracias, Dios, por el mensaje que tú has puesto en mis labios, mi Dios, para poder exponer tu palabra en esta noche, mi Dios. Gracias, mi Dios, porque estoy seguro que en esta noche tú has ministrado algunas vidas, mi Dios, en la noche de hoy, aquí en este lugar. Gracias, mi Dios, por esas vidas que están, mi Dios, a través de esos lentes, de esas cámaras, mi Dios, escuchando este mensaje, escuchando ese testimonio. Allí donde están, Señor, ministra sus vidas, ministra sus corazones. Habla a esas vidas en este momento. Gracias, Señor, porque la palabra y el mensaje ha sido expuesto. Gracias, 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 Señor, por todo lo que tú has hecho y tú seguirás haciendo en esta noche en la vida de cada una de estas personas. Señor, a ti doy la gloria, a ti doy la honra, a ti doy la alabanza y toda adoración, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Jesús. Amén. En la parte de atrás, mis amados hermanos, vamos a tener disponible este libro. Este libro, el costo es $15. Si usted desea cooperar con este ministerio y desea llevarse una copia de él, puede comprarlo. Y si entiende que conoce algún familiar, algún amigo o alguien que esté pasando por un momento de inflexión, por un momento difícil, puede también tomarlo y regalarlo. Ahí estaremos en la parte de atrás para bendecirles y que usted bendiga este ministerio. Mientras tanto, gracias. Dios le guarde, Dios le bendiga. Y por aquí nuestro pastor. Esto que hemos escuchado responde, ¿verdad? Como decía Radamés. Mire, yo recuerdo, yo dirigí en Puerto Rico hace no mucho tiempo. Cuando era joven, yo dirigí por 5 años la Asociación de Jóvenes del Concilio de la Iglesia Universal de Jesucristo a nivel de Puerto Rico. Y yo llevaba, Radamés era parte de mis jóvenes, y yo le puedo decir la cantidad de veces que me llamaban donde yo estuviera, porque Radamés estaba en el piso en una convulsión. Y esto fue tan repetitivo. Y cuando yo escucho el testimonio de Radamés, lo único que yo puedo decirle a ustedes como testigo ocular de primera fila, porque yo fui de los muchos que tuve que acudir a auxiliarlo en medio de su crisis, es que esto lo hace Dios solamente. Dios solamente. Radamés dijo una frase, una expresión. En el caso de él, dio una estadística que para pelo. Por cada uno que se suicida, 20 lo piensan. Yo no sé si a usted eso lo alarmó. A mí me alarmó. Por cada uno. Yo estuve en un velorio. Yo tenía una empleada en Capri de Juncos y su padre se privó de la vida. Y usted me dice, pastor, estaba en la barra, era de los borrachitos de la esquina, no el presidente de los caballeros de la iglesia. Radamés dice, ¿qué pasó ahí? Hermano, los niveles de depresión cuando se disparan, hay que buscar ayuda. No es pecado, él lo dijo, Pastor Antulio en su calidad de médico lo ha dicho, Suso en su calidad de médico lo ha dicho, no es pecado buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. De esta iglesia, de la oficina de mi hermana Cuchi, han salido varias personas. 911 ha venido ambulancia a llevárselos para ser tratados. Desde aquí, desde la oficina de la iglesia. ¿Por qué? Porque primero es una responsabilidad de la iglesia. Tenemos un paciente que nos confiesa que lo ha pensado y lo ha trabajado. Es mi responsabilidad con el Estado. Si la persona se priva la vida y yo no hice nada, yo tengo que responder ante el Estado. Por eso yo no me canso de decirlo, ¿verdad? Esta iglesia es una iglesia interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí combinamos disciplinas. La disciplina espiritual yo la ataco junto con Eva, junto con el pastor Antulio.
Pero si la persona me dice, pastor, no puedo lidiar con lo que me está pasando, ahí rápido hablo con mi doctora Cuchi y le digo, Cuchi, necesito que me ayude. ¿Qué hacemos? Pastor, vamos a referirlo, envíamelo. Si Cuchi entiende que su problema es químico, que necesita medicamento, Cuchi va a hacer las gestiones para enviarlo a la ayuda. Lo que no podemos hacer, aquí no hay Superman, aquí no hay Wonder Woman, aquí somos seres humanos en carne, en hueso, hasta que Cristo venga. Yo he tenido crisis en mi vida. Pastor, ¿usted no vuela? No. No. ¿Qué quiere decir esto? Mi oficina está abierta. No sufra solo. No sufra solo. Si usted no vio un milagro hoy aquí, usted está en la Lalandia. Porque Radamés nos acaba de decir que es Boy Scout, que de nudos él sabe. Y preparó un nudo y no se ahorcó. Y si no se ahorcó es porque este testimonio usted lo tenía que escuchar. Dios quiere tratar con nosotros de una manera exquisita. Tengo que recordar a Alberto Cortés. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la dicha y el abecedario, con él yo distingo lo negro del blanco y en las multitudes la mujer que amo. Antulio, me he metido en un problema. Esto está en las redes y ahora esto va a salir en las iglesias legalistas y van a decir que el pastor estaba cantando una iglesia o una canción del mundo. Gracias a la vida. Norma, ¿verdad que es sabroso vivir? Es sabroso vivir. Hermano, y si usted sale a mediodía, el domingo, después de escuchar a Lourdes Toledo, y usted se va a un restaurante y pide una chuleta cancán, con tostones de pana, con mayo quecho, y de antesala pide una, Dios mío, las alcapurrias. Mire, si usted no ve a Cristo en el plato, gracias a la vida que me ha dado tanto. Yo abrazo a María, Antulio, yo abrazo a Isaí, yo abrazo. Y el abrazo. Por eso me place cada domingo ir silla por silla abrazándolos a ustedes. ¿Por qué? Gracias a la vida. El abrazo, decía Margarita, el único abrazo que yo recibo, el único lo recibo en Emmanuel. Hermano, si estás en crisis, llámame. Usted sabe que todo lo que usted diga en mi oficina es enteramente privado, lo cobija el nivel de confidencialidad. Si lo que usted me dice en la oficina, yo lo paso para adelante y que le crea un problema a usted, yo soy demandable. Por eso, con mucho cuidado, estamos para ayudar, estamos para bendecir. Si usted necesita hablar conmigo, 787-507-2391. Mi número está por ahí en los programas, mi número es público. Estoy en las redes, estoy donde usted me pueda. Pero necesitamos, y la primera ayuda, ¿sabe cuál es? ¿Cuál es la primera? Ore. De la oración, lo demás. Los libros van a estar en la parte de atrás. Cuando salga van a estar disponibles, así que puedes pasar. De igual forma, si quieres que él te los inicie, te lo inicia, te lo firma, te lo dedica. Hay quien lo coge y se lo lleva. Me pasa igual cuando estoy en diferentes lugares. El libro ha sido, hermano, una bendición tan linda. Ya está la versión en inglés. También, ya, yo creo que él no la tiene, pero está disponible en Amazon. ¿La tiene? Está en inglés, está en español y próximamente viene en italiano y viene en alemán. Estoy yo profetizando acá. En chino, viene en chino. Aleluya. Amamos a Radamés. Si tienes tu ofrenda, puedes preparar tu ofrenda.
Gloria a Jesús. El domingo, hermanos, el domingo, no se quede el domingo, toma Rosita. El domingo invite, viene, mire qué cosa tremenda. Lourdes Toledo viene el domingo como antesala a su concierto en Bellas Artes, que es en marzo. O sea que yo creo que de las pocas iglesias que van a estar como antesala es esta. Lourdes viene a cantar, pero viene a predicar la poderosa palabra del Señor. Así que los invitamos para que el domingo se den cita. Los niños, el domingo los niños no se van a dividir. Los maestros quieren estar en el culto, ¿verdad?, con nuestra amada hermana Lourdes. Así que cuando despidamos el culto, Radamés tiene los libros en la parte de atrás. Si usted lo interesa, pasa por allí, en la parte de atrás, puestos de pie. Damos gracias al Señor por las cosas que Dios ha hecho en este día. Gracias a los jóvenes que hoy no estuvieron en la clase para estar con nosotros aquí y nos bendijeron. Yo no sé si usted vio la iglesia más linda, es que los jóvenes estaban aquí. Por eso es que la iglesia estaba más linda. Pastor Artulio nos despide. Qué bueno, Señor amado, escuchar estos testimonios, Señor, que nos enriquecen, que nos ayudan. Damos gracias por aquel que escuchó en las redes, que posiblemente necesitaba también escuchar este testimonio. Una de las cosas y uno de los ataques frontales del enemigo es nuestra mente. Una de las áreas que el enemigo busca primeramente en nuestra mente, porque sabe que ahí están tantas cosas, nuestra voluntad. Están, Señor amado, áreas donde luchan contra el espíritu. Y por eso necesitamos, Señor, que siempre tú nos armes con la armadura, Señor, con el yelmo. Señor, que podamos parar esos dardos del enemigo para que no, Señor amado, lleguen a nuestra mente y a nuestro corazón. Damos gracias por Radamés, gracias por este varón, por su ministerio. Síguelo bendiciendo, fortaleciendo, sanando. Y damos gracias porque ahora, Señor, salimos de este lugar, declarando por fe tu misericordia y tu amor, tu cuidado personal día a día para con nosotros, en nuestros sueños, y mañana comenzaremos otro día nuevo. Y si hoy te place en venir por tu iglesia, nos levantaríamos contigo. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.